Bienvenidos a otro episodio de Más Allá de la Terapia. Mi nombre es Airelis. Y yo soy Ariadna y espero que estén teniendo una excelente semana. En el programa de hoy tenemos una persona muy especial que conocí a través de Yani en la escuela de Parabajito, una escuela de arte para niños que creo que deberían seguir también, valga la redundancia. Y es Sandy, The Wonder Mom. Lo dije bien. Hola Sandy, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación, gracias, me encanta estar aquí con vosotras. Sandy tiene muchas cosas. Sandy tiene un programa que desarrolló ella misma a través de, es decir, haznos tú misma la historia. ¿Por qué fue que desarrollaste ese programa que tienes? Bueno, lo desarrollé porque mi hija Mara tiene síndrome de Down, tiene 6 años, ella fue diagnosticada prenatalmente cuando yo estaba embarazada y cuando a Mara la diagnostican, sabes que a veces cuando te dan el diagnóstico pues te hablan mucho de las limitaciones, de lo que tu hijo no va a poder hacer, de lo que le va a costar trabajo. Y cuando tú estás embarazada es muy difícil imaginarte que la vida de tu hijo no va a ser lo que tú soñabas, ¿no? Es muy difícil escuchar eso, es muy difícil procesar eso. Para mí fue muy duro escuchar que mi hija no iba a poder hacer ciertas cosas, ¿no? Aparte, yo venía ya de un proceso muy complicado porque yo venía de pérdidas recurrentes de embarazo cuando yo me quedé embarazada de Maru. Entonces, creo que ese camino fue el que me preparó para rebelarme contra eso, contra esa pronóstico. Sí, contra esos pronósticos, ¿no? El haber peleado tanto por esa niña y el haber recorrido ese camino tan difícil que tuve que recorrer para conocer a esa niña me hizo rebelarme contra todo eso, me hizo rebelarme contra pensar que mi hija no iba a poder tener oportunidad y que mi hija no iba a poder tener la vida que yo soñaba para ella. Entonces dije, no voy a hacer caso de nada de lo que me están diciendo, no me gusta que me estén diciendo que mi hija, que todavía no ha nacido, no va a tener oportunidad. Y dije, no voy a hacer nada de lo tradicional. Y en ese momento yo no sabía lo que eso significaba. Sí, tú pensabas que era más fácil decirlo que realmente hacerlo. Absolutamente. Yo lo que sabía era que no quería lo que me estaban presentando. Sabía que no quería hacer nada de lo que me estaban diciendo, porque si me estaban diciendo que mi hija no iba a poder hacer esto o que aquello, para mí no tenía sentido. No tenía sentido que sin que ella hubiese nacido ya me estuviesen diciendo lo que no iba a poder hacer o lo que iba a ser difícil para ella, porque era un ser humano que no había nacido todavía. Claro. ¿Cómo íbamos a saber su potencial? Entonces yo sabía lo que no quería hacer, pero cuando tomé esa determinación no sabía lo que iba a hacer tampoco, ¿no? Todas las consecuencias que traía y el trabajo que ibas a pasar. Absolutamente no. Entonces, pero me puse a estudiar. Yo de profesión formal, soy abogada criminóloga, entonces investigar se me da un poquito bien. Me puse a investigar y así fue como descubrí el neurodesarrollo, descubrí lo que se puede hacer por el desarrollo infantil a través de una vía completamente diferente a la tradicional y ahí fue que dije, yo todavía seguía embarazada cuando descubrí esto y dije, esto es lo que yo voy a hacer. Esto es lo que voy a hacer por mi hija. Es decir, tú te preparaste, ya cuando la niña nació, tú tenías una idea completa de cómo iba a ser el proceso educativo de la niña. ¿Completa a lo mejor? ¿O bueno, completa no. Completa no. Para nada. Correcto, ok, completa no es la palabra. Okay. Pero sí estabas ya en el camino de prepararte. Exactamente, sí, ya tenía una idea de lo que quería hacer, ¿no? Sabía ya, por ejemplo, a un lugar en el que iba a ir a formarme. Cuando mi hija tenía 5 semanas fue la primera vez. Yo con mi cesárea todavía sin curarme, mi hija nació por cesárea, me fui a Filadelfia a formarme, desde aquí, desde Miami, en mitad de un blizzard, me fui a Filadelfia a hacer mi primera formación de neurodesarrollo a las 5 semanas de nacer mi hija. Y ahí fue cuando ya como que la bola empezó a crecer, ¿no? Ahí ya empiezas a descubrir más cosas porque empiezas a conocer a más gente que ha tomado un camino similar al tuyo, empiezas a preguntar y qué más has hecho y todo. Y a partir de ahí pues fue que empecé a descubrir un mundo completamente nuevo y diferente al que se me había presentado. Porque además, disculpa que te interrumpa, el niño tuyo grande sí iba normal a la escuela, todo lo que hace un niño regularmente, como se dice, normal. Sí, mi hijo era muy pequeño en aquel entonces, tenía 2 años y medio, Lenos, cuando nace Maru, pero sí, o sea, mi niño es neurotípico y hacíamos todo, a pesar de que siempre me ha gustado mucho la estimulación infantil y todo, cuando nace Lenos yo también estudié mucho, pero nada que ver con el neurodesarrro, ¿no? Claro. Era para apoyarlo, no para, exactamente, no para ayudarlo en tanta profundidad, entonces, nada, una vez que ya descubrí eso, me pongo a investigar, me pongo a formarme. Y cuando yo veo, el primer año para mí fue complicado porque, claro, yo había tomado una vía completamente diferente a todo lo que se me recomendaba. Entonces, cuando yo iba y llevaba a la niña al pediatra, la pediatra siempre era como que, ¿y qué terapias estás haciendo? Y era, yo no estoy haciendo ninguna terapia, yo soy su terapeuta.
Y la terapia, o sea, la pediatra me miraba como si yo tuviese 3 ojos. Claro. La pediatra era como que, bueno, ¿y quién se creerá esta madre que es, no? ¿Qué está diciendo? ¿De qué la terapia? Y yo, no, yo me he formado, yo lo estoy haciendo yo sola. Y al principio, claro, cuando tú tienes un bebé y tú estás haciendo la estimulación, tú realmente no sabes si lo que estás haciendo está funcionando o no está funcionando, porque el bebé todavía no habla, No responde, no hay mucho claro. feedback de parte de un bebé, ¿no? O sea, Maru era muy despierta y todo, pero no hay mucho feedback. Entonces lo hice con mucho miedo, porque si tú tomas una decisión al contrario de todo y es tuya, de tu vida, pues si te equivocas, ¿no? Pero Pero estamos hablando de un bebé, claro. Exacto, si recae tu decisión tan diferente a la que yo tomé, recae en el desarrollo de tu hijo y las consecuencias las va a pagar tu hijo, yo pasé mucho miedo por pensar si me había equivocado, si había tomado el camino correcto para mi hija, ¿no? Y para mí la confirmación absoluta de que no me había equivocado fue cuando ella empezó a gatear a los 8 meses. Cuando ella empezó a gatear a los 8 meses, ahí ya dije, no me he equivocado. Estamos Siendo en buen además camino. un síndrome de Down. Una persona con síndrome de Down estábamos, estábamos hablando casi hicimos un casualmente. capítulo anterior hablando Déjame de preguntarte, y espero de verdad que no incomodarte con esta pregunta, pero es algo que me causa mucha duda. Cuando tú hablas del método tradicional, una de las cosas que te hizo alejarte del método tradicional fue ese primer pronóstico tan negativo que te dieron, o sea, que no te dio que quisiste tomar las riendas tú y no pusiste ponerla en terapias tradicionales o en sitios tradicionales. ¿Pensaste que eso a lo mejor la iba a frenar más o que iba a ir más lento el desarrollo de ella? La verdad es que yo no tenía suficiente conocimiento en ese momento para saber si iba a frenar o no su desarrollo. Lo que no me gustaba era el pronóstico que me El habían pronóstico. dado. Claro, la manera en la Sí. que te habían Y te hablado, hago básicamente. esta pregunta porque me imaginé que era por eso, por el impacto negativo que pueden tener algunos profesionales cuando abordan el tema con una mamá. Y tú lo has hecho maravilloso, tú decidiste formarte y educarte, pero hay otras mamás que se alejan completamente Sí, de todo, así porque mismo. dicen, no, si este profesional me está dando este pronóstico tan feo para Sí, mi esa niño es o la mi palabra, niña, feo. ¿por qué los otros profesionales lo van a hacer diferente? Por eso es que te la hago, porque mira cómo te alejó un poco y decidiste tú tomar la rienda, que es maravilloso, Absolutamente. pero podía haber sido de otra manera, podía a lo mejor haberte alejado completamente. Sí, bueno, la experiencia del diagnóstico, esto podríamos hacer todo un capítulo Yo con me respecto imagino. Sí. a cómo eso se puede mejorar, porque es cierto lo que dices, ¿no? O sea, yo decidí tomar las riendas y formarme como de otra manera, como muy bien dices, ¿no? Podría haberme alejado completamente de ese camino. Yo, como te digo, yo no tenía suficiente conocimiento para saber si a la niña la iba a frenar o no. Lo que sí no me sonaba bien era eso, que a mí no me sonaba que eso fuera una ayuda, si me estabas Claro, diciendo ya que la no niña no lo iba a fue. No, progresar. es que no es o una que- ayuda, claro. Exactamente, ¿no? Entonces fue por eso, por lo que lo decidí. Me parece bien. Y antes de pasar a otros temas, tomando ese punto que tú te informaste o te involucraste educaste. tanto en el, porque yo sí te sigo, yo veo y tú estás full y estás hablando de integrar reflejos, estás haciendo cosas De todo lo que tiene que ver con súper las terapias. profundas que Correcto. no es lo básico de un plan de cuidado o lo que sea. Y eso te formaste de verdad, conciencia. De Y verdad, me imagino que verdad. te sigas formando porque este camino es infinito. Absolutamente. Qué bueno que te involucres tanto, porque vamos a poner en la parte tradicional de nosotros que somos terapeutas, yo soy terapeuta física y es terapeuta del habla. No importa lo que nosotros hagamos como profesionales, si los padres los se padres- involucraran Ujú. así, maravilla lo que podemos Los sacar niños de avanzaran un más niño, rápido. porque Porque no es que estimulación la por todo terapia lugar. sea mala o buena, es que no resolvemos el problema de un niño 1 hora o 3, en este caso que tiene En las tu 3 caso, terapias. ¿cuánto tiempo tú estás Tú te estimulando pasas todo el a tu día. nena? O sea, trabajando Si con tú ella. dejaste tu vida profesional, lo que tú eras, para dedicarte 100% a estudiar y a estar con ella. Bueno, cuando yo tengo a mi hija, yo ya no me dedicaba, yo trabajé en el Senado de los Estados Unidos durante años, cuando tengo a mi hija yo ya no me dedicaba a eso, pero sí que es cierto que el primer año estuve Claro, al 100% 100%. dedicada al desarrollo de mi hija. Lo que pasa es que yo después ya me fui especializando cada vez más. Cuando yo al principio estudio solamente neurodesarrollo en términos generales. Okay. ¿Qué pasa? Que el neurodesarrollo aplica a cualquier tipo de condición neurológica, entonces yo iba un poco como pollo sin cabeza, porque era Sí, porque como que tengo que Era hacer muy amplio, todo, claro. de todo, y de todo. tú querías enfocarte en el En síndrome el síndrome de de Down. Entonces, cuando ya me especializo en el síndrome de Down, sí que es cierto que fui reduciendo y yendo muy todo, como que muy el target de lo que yo necesitaba hacer, sabiendo muy bien lo que necesitaba hacer, las necesidades específicas de lo que yo necesitaba hacer para ella. Y eso fue reduciendo muchísimo el tiempo que yo necesitaba utilizar para ella. O sea, la Oh, comparación... Ibas más directo. Claro. Exactamente, la comparación de lo que yo hacía el primer año con mi hija, que sí que eran como, que no te miento, de 4 a 5 horas al día, ahora que hacemos como mucho 1 hora.
al día, Claro. en bloques porque de a lo ya, mejor 10 claro. minutos, porque es exactamente lo que estoy haciendo, como comentabas, integración de reflejos, el sistema visual motor, o sea, pero es exactamente lo que tengo que hacer, que necesita ella exactamente, que es muy específico para una persona con síndrome de Down. Deja hacerte otra pregunta interesante. ¿Cuándo tú te diste cuenta, bueno, cuando tú te diste cuenta que realmente todo lo que habías estudiado y todo lo que estabas usando estaba funcionando? Mi primer indicio fue, como comentaba, cuando la niña empieza a gatear a los 8 meses, porque yo, como estaba estudiando mucho, me había dado cuenta de que un pequeñito con síndrome de Down en términos generales, no No gateaba con gateaba, 8 meses. claro. Ella gateó a la misma edad que su hermano, que es neurotípico, con 8 meses en 4 puntos, no el arrastre, en No, 4 sí, un puntos. gateo, Un Bien, gateo perfecto. bien, como debe ser. perfecto, de 4 puntos. Y yo ya sabía a esas alturas que eso no era normal en un pequeño con síndrome de Down. Entonces, para mí ese fue mi primer indicio de que estábamos yendo en el camino Ya habías correcto. ganado una batalla. Sí, y era como que, ok, creo que he Estoy tomado, bien, creo que he tomado claro. la Y una decisión batalla correcta. física, que Fuerte. los niños con diagnóstico de síndrome de Claro. Down, estamos hablando de hipotonía, estamos hablando de Hipotonía, otras cosas, exactamente. Es más que es complicado. una batalla dura de ganar. So, ahí ya tenías, Exactamente. dice, voy buen camino. Sí, para mí fue como que, wow, estamos en el buen camino. Después, a los 13 meses, empezó a caminar. Entonces, igual, yo noté que íbamos en el buen camino. Empezó a balbucear rápido, empezó a decir palabras rápido también. Entonces, todo fue como que ya a partir de ahí, a partir del año, yo ya vi que sí, que lo que estaba haciendo estaba funcionando, ¿no? Y fue eso lo que me llevó a empezar a compartirlo en las redes sociales. Esa era la pregunta. Esa era la otra pregunta. Yo sabía ¿Cómo? que íbamos para allá. Sí. No, porque y yo estaba viendo tu red, tienes una comunidad muy grande. No, y ella me estaba hablando cuando nos conocimos personalmente que tú al principio solo hablabas estoy hablando para las madres con síndrome de Down, estoy hablando para las madres, y tú misma me dijiste, como que me escriben otras madres y yo no quiero excluirlas porque tú sabes, Y se no fueron te sientas sumando. mal, Sí. pero realmente se te han sumado madres que no tienen nada que ver, sí, que sus niños no tienen síndrome de Down. O no tienen Sí. otro Ese diagnóstico, tienen otro diagnóstico, igual esto que tú has creado le funciona. Claro que sí, 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 me ha pasado, como muy bien dices, cuando yo empecé a compartir el contenido, pues lo que yo estudiaba, a ver, el neurodesarrollo aplica a todo el mundo, pero me especializaba muchísimo en el síndrome de Down. Y yo le hablaba solamente a la mamá del niño con síndrome de Down, pero yo creo que las mamás, ellas mismas se empezaron a dar cuenta que pensaron como, bueno, si le funciona a su hija, ¿por qué no le va a funcionar a los míos? Claro. Muchísimas mamás de mi comunidad tienen peques con autismo, muchísimas mamás tienen con diagnósticos de TDAH, otro tipo de condiciones. Prader-Willis, he aprendido un montón de diferentes condiciones genéticas muy diferentes que la mamá siente como... Yo creo que tiene mucho que ver con lo que comentabas, ¿no? El haber visto el poder que tiene que la mamá se sienta capaz de tomar las riendas del desarrollo del hijo y del impacto tan enorme que tiene cuando tú como madre decides y te das cuenta del impacto que tienes en el desarrollo de tu hijo, ¿no? Como bien comentabas, solo por más excelente que sea el terapeuta, en la que está todo el día con tu hijo eres tú. Nadie conoce a tu hijo como tú le conoces. Nadie puede impactar la vida de tu hijo como la vas a impactar tú. Exacto. Entonces yo creo que esa fue la conexión, independientemente de la condición que tuviera el niño. El ver a una mamá haciendo eso por su hijo, creo que despertó algo en las otras mamás y dijo, wow, yo también puedo hacer eso por mi hijo y puedo tener ese rol tan importante en la vida de mi hijo y causar semejante impacto, que creo que cuando te dan un diagnóstico de tu hijo, eso de algún modo se te quita, ¿no? Porque te sientes un poco que todo eso que viene contigo como madre, de yo soy capaz y yo puedo, de repente con ese diagnóstico de algún modo se siente invalidado porque sientes que no tienes suficiente información, porque tú no te has formado en eso, porque es algo que tú no conoces, ¿no? Te frustra en cierta manera que no puedes dar es a lo mejor toda la desconocido ayuda. para ti, claro, como mamá. Te diré que yo me lo tomé un poco como que una vez que empecé a estudiar, yo dije, pero si realmente cuando eres madre, cuando tú tienes a tu hijo, tampoco sabes nada de ser madre. También es verdad. ¿Sabes? Entonces, ninguno viene con el conocimiento. Decidí mirarlo de esa manera, es como que ¿quién nos hizo pensar que cuando nos convertimos en madres sabíamos algo? No. Tampoco sabíamos nada, ¿no? O sea, que lo miré un poco así, me especialicé también en ser mamá de mi hijo, ¿no? Porque yo soy muy de estudiar y yo fui muy nerd con mi hijo también, ¿no? Y leía cosas y psicología, los niños y todo. Entonces lo miré un poco así, ¿no? Es como que, bueno, pues esto es una especialidad más dentro de la maternidad para mí, ¿no? Claro, es un... ¿Y cómo haces, disculpar, cómo haces esa, porque como yo decía antes de que pasáramos este tema, ya tienes una comunidad muy grande. So, yo imagino que con la comunidad creciendo, la responsabilidad de transmitirle tus conocimientos a otras personas crece también. ¿Cómo tú, que ahí yo quiero caer en el programa que formaste dentro de tanta información, lo organizaste de una manera para, me imagino, podérselo hacer el delivery a esas mamás? Háblame un poco de ese programa, ¿cómo lo organizaste? Pues te digo que pasó no era mi intención.
no era mi intención. Te llevaron. Fue una cosa así, porque cuando mi hija cumple 1 año y yo ya me doy cuenta de que lo que estoy haciendo está funcionando, yo dije, wow, yo sentí como que la responsabilidad moral de compartir con la gente lo que estaba haciendo, ¿no? En aquel momento yo tenía un poquito de presencia en redes sociales, la comunidad no era tan grande, yo creo que, no sé, a lo mejor había 20.000 personas, no me acuerdo. Em, pero ya tenía un poquito de presencia en redes, ¿no? Y dije, lo voy a compartir con las familias y quien quiera hacerlo, lo que estamos haciendo, pues que lo haga, ¿no? Pero os voy a compartir pues, lo que hemos hecho para que ella gatee, lo que hemos hecho para que ella camine, lo que hemos hecho para la estimulación del lenguaje y todo, ¿no? Y las mamás, pues evidentemente, pues les encantó y empezaron a copiar lo que hacíamos, me mandaban las fotos de sus niños, me mandaban los vídeos de sus niños cuando empezaban a gatear y todo. Y pasó como 1 año y la comunidad empezó a crecer. Y al año de estar haciendo esto, las mamás me dijeron, Sandy, ¿tú harías cursos de esto? ¿Tú harías clases de esto? Porque esto es muy complicado, tener que volver a Instagram cada vez ellas y quieren como buscar tu una cosa publicación Sí, claro, y claro. buscar dónde has hecho esto. Y si ¿tú algún día te has planteado hacer clase? Y yo dije, yo no, yo soy abogada, yo que voy a estar haciendo clases para madres, no para nada. Y yo tengo una muy buena amiga que es estratega digital y le cuento, ¿no? Y me dice, ¿tú estás loca? ¿Tú por qué no lo vas a hacer? Y dije, pues porque yo no, porque yo no, No ¿qué te hago yo veías. ¿qué hago yo dándole clases a esta gente? Esto no tiene nada que ver con lo que yo hago. Pero yo siempre he sido una persona muy de mirar las oportunidades y de entender que las oportunidades se ponen delante de ti por algo, ¿no? Correcto, estamos en la misma página. Sí, Sí, las siempre cosas para siempre siempre. lo he creído, ¿no? Sí. Entonces dije, wow, pues este camino y a lo mejor esa pasión que siento por investigar y a lo mejor no, resulta que no soy criminóloga por casualidad y esas herramientas me tenían que servir para poder ayudar a mi hija y después poder hacer todo esto. Dije, pues ¿por qué no? ¿No? Pues Claro. hagamos una clase. Monté mi primera masterclass, esto hace ya casi 3 años y medio, la pusimos disponible para la gente, la masterclass se llenó en cuestión de horas y así empezó, pero no fue un poco más por mi intención de querer ayudar y luego el recibir y el darnos cuenta de que había gente que necesitaba esa ayuda, ¿no? Y el ver que había mamás que querían tomar ese rol en la vida de sus hijos también. Y ese programa, ¿cómo funciona? Ahí es básicamente lo que tú enseñas, es lo que tú has, sí, tú compartes en esa masterclass lo que has vivido tú, lo que te ha funcionado a ti. Y tú tienes de alguna manera, bueno, pues para explicarle al público, algo más directo con cada mamá o cómo funciona el programa. Es decir, ¿es mentoría, es masterclass? ¿Cómo es? Empezamos con masterclasses y luego lo que yo quería, porque igual todo ha ido, como bien dices, todo ha ido evolucionando conmigo y con el desarrollo de mi hija. Yo todo lo que enseño es lo que mejor nos ha funcionado a nosotros. Siempre Claro. le digo a las mamás, estáis viendo lo que ha funcionado mejor en el salón de mi casa, delante de mis ojos, ¿no? Todas las técnicas que yo he implementado con Mara y lo que mejor ha funcionado es lo que siempre he puesto dentro de lo que hoy es mi metodología. Entonces, las masterclasses, una cosa que yo me di cuenta era que una vez que la masterclass terminaba, las mamás siempre estaban emocionadísimas y era como, wow, qué contenido más bueno y todo. Pero si hablabas con la mamá 3 meses después, ya no lo estaba haciendo. Claro, es que una masterclass siempre después necesita un seguimiento. Exactamente. Entonces me di cuenta a los 2 años así de estar haciendo esto que decir, hacía falta un disculpa que te programa. interrumpa, tú hagas la masterclass y ya. Una vez al mes. Exactamente, eran mensuales. Y ya, se presentaban las personas, escuchaban lo que tú decías, pero tú no tenías un seguimiento. No, eran las masterclasses, ellas tenían tenemos una plataforma donde ellas podían seguir viendo la masterclass, entrar, los ejercicios, tenían sus materiales, pero ellas se iban y era, ya estás tú con tu camino, con tu conocimiento. Ajá, con tu conocimiento. Con tu conocimiento. Y como yo soy muy activa con mi comunidad y yo les llamo mis instamigas, yo sigo con ellas en contacto por las redes y todo, ¿no? Y yo me he dado cuenta de que después ya no implementaban. Ya. De que muy poquitas madres después implementaban. Que si yo hablaba con ellas 3 o 4 meses después, como que todo el mundo feliz con la masterclass, pero ya después ya no lo estaban haciendo, claro. ya no lo estaban haciendo. Entonces ya me dije, ¿sabes qué? Dije, tengo que crear algo que sea global, porque las masterclasses eran de temas específicos. Había una de bajo tono muscular, había una que era del habla, había una que eran de temas específicos. Y una vez que ya yo me certifico en reflejos primitivos, ahí es cuando ya digo, voy a hacer algo global. Voy a hacer algo que sea de todo, que trabajemos todo en conjunto, porque creo que es una de las cosas que hace falta, que todo se haga en conjunto. Y ahí es cuando creo mi programa, que es el programa principal que tenemos ahora, que es Cerebro Organizado. Y es un programa de acompañamiento.
Ya. Entonces ahí sí, ahí ya sí que entran en la comunidad, están en la comunidad durante todo un año y es completamente diferente. Claro, Es ya. completamente Sí, porque ahí diferente. sí tienen el acceso a esas personas de tener un contacto contigo por un Exactamente, determinado tiempo. exactamente, Ver el exactamente. progreso, medir el progreso, qué es lo que te hace falta, o cambiemos esto, cambiemos aquello. Exactamente. Y el camino, sobre todo, lo sorprendente que ha sido para mí de Cerebro Organizado es el acompañamiento tan grande que necesita la mamá también. Claro. Que no es solo el acompañamiento para ver los resultados en el niño, sino que la mamá también necesita ese acompañamiento. Que una de las cosas que yo no me había dado cuenta, porque no fue mi proceso personal en esa etapa de mi vida, fue que cuando a ti te dan el diagnóstico de síndrome de Down, es como que te lo dan y es como que, toma, vete con esto, Mira a ver qué tienes hace. esta nueva Y responsabilidad, procésalo como puedas. procésalo como puedas. No es un acompañamiento, es vete a tu casa y resuelve el problema. Exacto, ¿no? Y es como que, y ahora tienes toda esa nueva responsabilidad, tienes que hacer terapia física, tienes que hacer terapia del lenguaje y nadie se preocupa de si esa mujer se siente preparada, se siente capaz, está traumatizada o qué pasa con esa mujer que de repente tiene una vida completamente Siempre se diferente. nos olvidan las mamás. Hablamos del niño, pero se nos olvida la mamá. La mamá. Y en Cerebro Organizado es todo lo contrario. En Cerebro Organizado la mamá es el eje de todo. Ya. Y de ahí que estas mamás están teniendo resultados espectaculares, porque la mamá es el eje del programa. Y entonces esa mamá cuando está fuerte y está centrada y sale del modo supervivencia, ahí es cuando está preparada para implementar las herramientas que se les da. Una mamá feliz y en paz, es lo que hablamos siempre, una mamá No, feliz estaba escuchándola y y en paz. casualmente todas las personas que hemos entrevistado que tienen diferentes propuestas, siempre el eje de la familia, es no la solo madre. mamá y papá, pero Ujú. el cuidador principal El que cuidador tiene el principal, rol. exactamente. Tiene que estar bien, porque todas si no, convergemos en eso, que sí, tiene que estar bien. bien, centrada, con aceptación. Y este programa que tú estás explicando, Cerebro Organizado, que ahora vamos a invitar a todos cómo pueden acceder a él, le garantiza además de todo, me imagino que a la mamá o al cuidador principal el compromiso de la continuidad. Como está acompañado él y su bebé o su niño o su niña, es la continuidad, que me imagino que para ti como instructora es gratificante porque tú dices, bueno, bien, cumplimos esta meta, estamos todo un año, 6 meses, no sé cuánto dura el programa y lo logramos. O sea, no lo dejaron a media, pudieron terminarlo. Imagino que eso sea la cereza del pastel, vamos a poner. De verdad que sí, es una maravilla ver la transformación que ocurre en esas mamás cuando empiezan el programa, que entran como que tengo miedo, Sandy, yo no se lo voy a poder hacer y todo, y ver la transformación que ocurre en la mamá. Cada una de las transformaciones es como si fuera la primera vez que la veo. Para mí es mágico ver a esa mamá creer en sí misma de esa manera al final del proceso, porque yo sé en primera persona lo impactante que es en la vida de tu hijo cuando tú te sientes así. La vida de tu hijo va a ser absolutamente diferente cuando tú estás en ese mindset. Va a ser absolutamente diferente. Estamos completamente Sandy, Cerebro Organizado, ¿cuándo salió por primera vez? En octubre del año pasado. Es un programa muy nuevo. Quiere decir que tú estás en el proceso del primer grupo en el acompañamiento por un año. ¿Y qué es lo que me estabas diciendo? Que lanzabas esta semana, porque no entendimos. Sí, porque abrimos sesiones. O sea, empezamos en octubre, pero abrimos sesiones cada 6 semanas más o menos, abrimos para que entre un grupo nuevo. Oh, quiere decir que ahora está entrando un grupo nuevo que no tiene nada que ver con el de octubre. Para nada, no. Ha entrado gente en noviembre, ha entrado gente en diciembre, ha entrado gente en enero y ahora está entrando un grupo nuevo. Bueno, tienes bastante trabajo. Me imagino que tengas un equipo que te ayude. Porque ahora tenemos que agradecer doble que hayas venido aquí. Vaya, no, el agradecimiento que tengo porque te hayas venido tan lejos a tener la entrevista con nosotros, porque es que tienes los niños tuyos que están en la casa contigo. Que hago homeschool. Que haces homeschooling. Además, fíjate que ella me dijo al principio, tiene que ser después de las 2 porque... Y además tienes todo este programa. Bueno, tú me habías dicho que alguien asumo que tienes un equipo. Tienes que tener ayuda. Y en el dado caso que en este grupo que quieran entrar, o sea, ¿cómo es el proceso? Correcto. Vamos a invitarlos a las personas que nos explorar. están mirando que quieran entrar. Pues nada, me pueden ir a Instagram, a Sandy the Wonder Mom, y ahí todos los días estamos compartiendo cómo pueden unirse. Este sábado además tenemos bueno, cada tantas semanas, no quiero decir, porque no quiero decir, a veces no las podemos mantener exactamente, pero cada tantas semanas tenemos una masterclass gratuita que damos para presentar el programa, para que la gente entre. Entiendo. Yo siempre quiero que las mamás entren convencidas de lo que van a hacer. Nosotros no tenemos ningún interés en que la gente entre por entrar, queremos que la gente entre feliz, convencida del proceso, así que siempre hacemos una clase gratuita al principio para explicar, para que entiendan qué es lo que hacemos, para que entiendan lo que es el neurodesarrollo, para que entiendan, para que vean la historia de otras mamás y luego ya después ya que vean si quieren entrar o no quieren entrar.
Sí, Eso que está es lo que tú maravilloso. dices, cada mamá tiene que estar convencida de que ese es el paso que quiere seguir, no porque lo dijo alguien, sino bueno, y realmente es muy bueno que se hagan esas masterclass para explicar, Para introducir, para para introducir el presentar programa, para el explicarte qué programa. cosa es el Y programa. bueno, realmente este programa va a salir después, a lo mejor que tengas apertura, pero como tú dices que abres todos los meses, está Exactamente. espectacular invitarlos a Sandy de Wonder Mom, el Instagram, tú ahí tienes todo el acompañamiento y soy testigo de que yo estaba, te digo, mirando tus redes porque me encanta lo que estás haciendo y yo soy una nueva seguidora, no te seguía de mucho antes y tú respondes, yo estaba viendo mamás Sí, Sí, que muchas personas que te bien comentan y tú interactivo. siempre respondes. sí, Sí. sí. Mira, ve a tal link, ve a tal video, lo dejan Sí, claro sí, en el sí. perfil, so van a tener un feedback inmediato. Claro que sí. Bueno, ¿sabes? En Sí, un sí, buen sí. tiempo. No, Yo siempre digo que en mi comunidad yo quiero que crezca muchísimo porque eso me ayudará a que mi mensaje llegue muy lejos, pero al mismo tiempo no quiero que crezca tanto Porque no te va a dar. porque no me daría la vida para responder, No, porque a mí me que- encanta ese contacto que tengo con la gente. Yo conozco los nombres de los niños de la gente, de la gente con la que hablo, sé dónde están, sé los países en los que están, porque es una comunidad, de verdad. O sea, para mí eso de los seguidores, la popularidad, a mí eso no me importa. Yo estoy haciendo está algo más que para enfocada en mí la comunidad, es claro. importante y que lo que a mí me gusta es tener el enorme privilegio, porque creo que es un privilegio, de tocar la vida de Lo todos estos es, lo niños. es. No, y cuando hablamos el día que nos conocimos, que yo te dije, Sandy, yo pensaba que esto de las redes y eso era algo fácil. Me dice, no, no es fácil. Fácil no No, es la palabra. Para Y es lo que nada. tú dices, sí, tú quieres tener la comunidad, pero mientras más personas entran, que está bien que entren, tú tienes más trabajo, tienes más tiempo que dedicarle a esa comunidad y a responder, porque al final es lo que es el propósito, es el tu propósito, correcto. Ayudar a la gente no solo de boca, sino de verdad ayudarla a contestar el link, esto, aquello. Y es complicado, te absorbe mucho Sí. tiempo. Te No, absorbe todo. y que Sí. haya, y nosotros agradecerte, no solo por venir antes de despedir ni nada, porque nos hayas querido apoyar, porque nosotros somos, ya te digo, dos terapeutas Sí, que que nos estamos, que hemos no. incursionado por la misma necesidad Ujú. de información que vemos en los padres. Queremos que se junten con nosotros, que nos ayuden, que nos apoyen. Nosotros tenemos un centro, que es el PIPE, que es un centro de enfermería pediátrico, y tenemos el lujo de tener niños con diagnóstico de síndrome de Sí, Down. desde Y chiquitico hemos con visto, nosotros. nuestros niños a lo mejor tienen otras condiciones médicas más severas, pero hemos visto el potencial Ujú. de esos niños, lo guerreros que son, casi todos, la fuerza que ponen. Entonces, de verdad que llegar a tu comunidad, que nos las traigas a nosotros, que realmente nos estás haciendo, ¿sabes? No un favor, pero nos estás Sí, pero nos ayudando estás apoyando muchísimo, mucho. La palabra es porque queremos apoyarnos. llegar a eso, a las mamás, a los cuidadores, para que vean que otros especialistas no son enemigos, que hay personas que lo pueden hacer, que se No, y inmiscuyen. que alguien te diga ese mismo pronóstico, no, tu hijo no va a caminar, tu hijo no va a hablar, tu hijo no va a Bueno, comer. espérate, yo No es decido hasta así. dónde voy a empujarlo. Claro que Correcto. Y sí, sí claro se que puede, sí. Claro, claro, se realmente. Que pueden sí que hacer se muchas puede, cosas. ¿no? Yo todo lo contrario, muchas gracias por la invitación y enhorabuena porque yo amo a toda la gente que se anima a hacer cosas diferentes, que se anima a empezar desde el principio y echarle ganas, así que yo estoy encantada de estar aquí con vosotras. Gracias, No, así que cuenta gracias, con Sandy. nosotros, estamos presentes en tus redes también Muchas apoyándote gracias. y los invitamos a todos. Sandy de Wonder Mom está en Instagram, ahí están todos los programas, está exquisito. Tienen que tratar de investigar un poquito y cojan la masterclass gratuita y así pueden saber de qué va el programa. Si este capítulo te fue de utilidad, si la información que te llevamos fue buena, que sabemos que sí, no olvides suscribirte, toca la campanita, síguenos y ayúdanos a llegar a más familias, porque cada palabra cuenta. Y cada paso importa. Nos vemos. Gracias.